que su palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando tú y yo leemos su palabra, esa palabra que tú y yo leemos nos limpia, nos purifica la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Sabes? Su palabra es comparada al agua. ¿Y sabes qué es la palabra? Cuando Yeshua hablando a sus discípulos cuando estaban en esa cena de Pesaj, y le dijo, bueno, si no te lavo los pies, dice, no tendrás parte ni suerte conmigo. Y le dijo el discípulo, no solamente me lave, dice, sino me lave los pies, sino báñame todo. ¿Y qué fue lo que Yeshua le dijo? Dijo, no es necesario que los bañe o que los lave. Utilizando esa expresión, dice, pues ya han sido limpios por la palabra que les he dado. ¿Sabes? Su palabra, entre más tú y yo leemos su palabra, esa palabra que vamos dejando, o es como una semilla que va entrando cada vez más y más a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y di conmigo, toda semilla en su tiempo dará su fruto. Cuando tú plantas algo, tú siembras algo, en el inicio de ello muchas veces no ves el fruto o el resultado de una manera instantánea o de una manera rápida. Pero cuando tú dejas que esa palabra sea arraigada aquí, ¿sabes? Yeshua dio una parábola y hablando de la semilla que cayó sobre en unas circunstancias, unos junto al comino, otros vinieron las alves, otros junto a los pedregales, y otros dice la palabra que cayó en buena tierra. Y esa es la que produjo fruto, ¿sabes? Hablando, muchas veces cae la palabra aquí, pero muchas veces los afanes, las circunstancias de la vida o las cosas diarias, o las preocupaciones o las adversidades, las luchas que vienen y se roban esa semilla que cayó aquí. Pero entre más tú y yo vamos alimentando y vamos dejando que esa semilla diariamente, ¿qué es lo que hacemos? Nos alimentamos. ¿Cuántos se alimentaron el día de hoy? ¿O quién se alimenta nada más cada Shabbat? Nadie, en verdad. Todos nos alimentamos a diario. De la misma manera, cuando tú y yo leemos y escudriñamos la palabra, esa palabra nos edifica y esa misma palabra nos cambia, transforma, y no solamente nos transforma, sino que cambia nuestras circunstancias en medio de nuestras vidas. Todos necesitamos el medio en el que tú y yo andamos. Dice la palabra, dice que nadie de nosotros es perfecto, pero sí podemos buscar la santidad y la perfección, dice la palabra, sin la cual nadie le verá a Él. Pero diariamente, ¿cuánto estamos conscientes de que diariamente al caminar nuestros pies se ensucian? Y Yeshua dijo, porque no solamente necesito lavar los pies, sino los pies, ¿sabes? Eso hablaba de un andar, de un caminar. Y de la misma manera nosotros, cuando tú y yo andamos y caminamos, dice la palabra, dice que no estamos ante las cosas ni ante las adversidades de este mundo, dice, porque estamos donde en este mundo, y quien opera y quien gobierna en este mundo, todos sabemos y conocemos quién es: Satanás. Diariamente tenemos que morir a diario en nuestras vidas. ¿Cuántos somos conscientes de ello? Diariamente tenemos que morir a diario. El día de hoy tuvimos que crucificar, tal vez muchos de ustedes o muchos de nosotros, y siempre me gusta ponerlo en plural, porque somos todos, no nada más son ustedes, sino que es también para mí. Diariamente aún este día muchos tuvimos que sacrificar la carne. ¿Qué pasa cuando llueve? A veces sería mejor, o cuando hace frío, quedarnos mejor que en casa. Yo entiendo cuando no hay manera de salir, pues no se puede. Pero cuando a veces hay, pero al punto en el que voy, sin entrar en detalles, es que diariamente tenemos que sacrificar diariamente. Muchos tuvimos o tuvieron que sacrificar, ¿qué cosa? Esta carne para poder estar en este día hoy. Porque hubiera sido mejor estar no sé, en mi casa, haciendo esto, haciendo lo otro, pero sacrificamos nuestra carne para venir y estar presentes o haciendo diariamente. Y no estoy hablando nada más del día de reposo, pero estoy hablando en todas las áreas de nuestras vidas. Diariamente en medio de este andar nos contaminamos, nos ensuciamos, y diariamente tenemos que morir a diario. Yeshua dijo, porque quien no toma su cruz o su madero, dice, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque un discípulo, ¿qué es lo que hace? Lucha y atraviesa luchas, circunstancias de adversidades. ¿Para quién? Para poderle seguir a Él. Y por eso cuando tú y yo nos alimentamos diariamente por esta palabra, ¿sabes? Esta palabra nos limpia, nos habla
porque es una palabra viva, porque es una palabra que trae convicción a nuestras vidas y a nuestros corazones y nos hace razonar y pensar o poder entender cuáles son las áreas de nuestras vidas donde tenemos que cambiar o tenemos que corregirlas. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Porque muchos tenemos, ahora empezó un ciclo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, empezamos un nuevo ciclo, no solamente de leer las parashá, pero un nuevo ciclo también, di conmigo, para nuestras vidas. Eso es un ciclo nuevo para ti y para nosotros. De empezar a hacer mejor las cosas. ¿Cuántos leyeron toda la parashá durante todo el año? No levanten la mano. No es bueno que tu vecino sepa, no se cree. Nadie, bueno, pero ¿qué es el punto? Si no lo hicimos, empecemos un nuevo ciclo y empecemos por hacerlo, empecemos a leerlo. Sabes, hay tantas cosas que se pueden cubrir a través de una parashá que tú y yo podemos mirar, y ahorita nada más voy a dar un resumen de ellas. Yo sé que el tiempo avanza muy, muy pronto, pero darnos cuenta de lo maravilloso que es la palabra, que cuando tú y yo la leemos, que cuando tú y yo la escudriñamos, es un alimento para nuestras diario para nuestras vidas, y nuestro cuerpo también necesita alimentarse para que pueda crecer. Vamos al libro de Génesis. Vemos que entonces parte del libro de Génesis o de la parashá que tú y yo podemos mirar, que es parte de esta semana, que es con el libro de Génesis capítulo 1. Perdón, me olvidé enviarles la semana, se los envío ya el día de, bueno, se los envío mañana temprano, juntamente con el que sigue la siguiente semana. Pero empezamos el ciclo con una y otra cosa, me olvidé enviarles, pero tú lo puedes leer en tu casa. Comienza el primer ciclo con la número 1, con el capítulo 1, y termina en el capítulo 6 del versículo 8. Es algo que tú y yo podemos encontrar dentro de esta parashá, del capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 8. Y estaríamos comenzando la siguiente, después del 8, estaría comenzando con el capítulo 6, 9, y después ya te paso la cita más correctamente. Pero en los primeros 6 días, o para hacer un resumen de esto, o de esta parashá, en los primeros 6 días, en el capítulo 1, el Padre nos habla acerca de los días de la creación, los días en los que los días fueron creados, 6 días de la creación. Y dice la palabra que el séptimo día Yahweh cesó de trabajar y reposó de todo su trabajo. Sabes, este es el mandamiento que Yahweh nos ha dado. ¿Cuántos días Yahweh trabajó? 6 días. Dice la palabra, y el séptimo reposó de toda su obra. 6 días trabajamos y el séptimo reposamos de nuestras obras, de nuestros trabajos. El capítulo 2 también nos habla del primer Shabbat, de Adán y de Eva en el huerto del Edén. El capítulo 3 vemos lo que es referente a lo que es la caída del hombre y la serpiente. ¿Cuántos recordamos cuando vino la serpiente a Eva y le dijo, con que Elohim dijo, si comes de este fruto, dice, ciertamente sus ojos serán abiertos y llegarán a ser como Elohim? ¿Qué es lo que hizo Eva? Comió del fruto. Y dice la palabra que en ese instante los ojos de ellos fueron abiertos, y cuando Yahweh vino delante de ellos, y vino y dice que venía Yahweh en cada mañana y les hablaba, ¿qué es lo que hicieron ellos? Dice que se escondieron, o Adán, se escondieron. Y Yahweh, ¿qué dijo? Dijo, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Hasta en ese entonces, hasta cuando no comieron del fruto que Yahweh les prohibió. ¿Sabes cuántos entendemos que nosotros, aunque Yahweh es omnisciente, omnipotente, aunque Yahweh esté en todas partes, y aunque Yahweh puede hacer todo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él nos dio la libertad de poder escoger entre lo que es bueno y lo que es malo? Qué fácil hubiera sido para el Padre si Él había formado a Adán y había tomado a Eva del costado de la costilla de Adán, de poder decir, bueno, yo deseo tener un pueblo, y porque yo deseo tener un pueblo, y ahorita vamos a ver por qué Yahweh deseaba tener un pueblo. Si Él deseaba tener un pueblo, ¿por qué no los hizo a la manera que Él deseó, que fueran tan obedientes
para que le pudieran obedecer. Porque siempre va a estar involucrado, di conmigo, nuestro corazón en medio de todo. ¿Sabes? Son nuestras decisiones. Siempre nuestras decisiones van a estar involucradas en todo lo que tú y yo vamos. Es más, de algo que tú y yo podemos estar seguros que en todo lo que tú y yo hagamos en esta tierra, va a estar involucrada nuestra decisión. En todo lo que pasa en la vida del ser humano, en la vida del hombre, está involucrada la decisión. O yo decido obedecer a Yahweh, o yo decido tomar mi propio camino, ir en pos de mi propio camino, o decido hacer así y no hacer como Yahweh lo pidió. ¿Cuánto lo entendemos? Siempre va a estar involucrada nuestra decisión. De tal manera que Yahweh dice, cuando el pueblo, Yahweh les había entregado los mandamientos, Yahweh dijo, ¿quién diera a mi pueblo que tuviera un corazón que guardara mis mandamientos todos los días de su vida para que les fuera bien a ellos y a sus hijos? Yahweh desea que nosotros seamos bendecidos, que nuestros hijos, que nuestra descendencia también sea bendecida. Pero siempre va a estar involucrada nuestra decisión, nuestros corazones, los apegos, los afectos de nuestras vidas. O jalo más hacia un lado o hacia otro lado. O jalan más las cosas de Yahweh a mi vida y a mi corazón. O jalan más las cosas de este mundo. ¿Cuánto lo entendemos? Porque son apegos, son afectos. La palabra dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si mi tesoro está en las cosas de Yahweh y en las cosas que son eternas, mi vida estará completamente palmada o impregnada de las cosas de ¿quién? De Yahweh. Pero si mi corazón está tan apegado a las cosas del mundo y a las cosas de este mundo, mi corazón de la misma manera estará tan impregnado de las cosas de este mundo. ¿Cuánto lo entendemos? Porque todo lo que oímos, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Siempre lo he dicho, cuando yo comencé, te estoy hablando de creyentes, si hay algo que tocó tanto mi corazón y que hasta el día de hoy lo guardo, es que uno debe de tener cuidado con lo que uno oye, uno ve y lo que uno habla. ¿Cuánto lo entendemos? Si la palabra dice que dice el hombre bueno saca de su buen tesoro y el hombre malo saca de su mal tesoro. El hombre malo, o sea, porque no piensen que un árbol puede dar buenos frutos si los frutos, se me fue la expresión. Dice, porque no piensen, dice que todo lo que el hombre siembra, también eso, dice la palabra, eso cosechará. Si yo siembro un árbol de naranjas, no se van a cosechar limas, o no se van a cosechar limones, se van a cosechar ¿qué cosa? Naranjas. Dice, lo que el hombre siembra, eso cosecha. De todo lo que cae aquí adentro, eso dará su fruto. Y de todo lo que hay aquí adentro, eso habla la boca. ¿Y de qué es lo que habla la boca? ¿O de qué es lo que habla? De todo lo que entra aquí adentro. Si la palabra entra aquí adentro, sabes, hay una expresión que muchas veces lo utilizamos dentro del cristianismo, decíamos que no nos preocuparíamos por lo que deberíamos de hablar, sino que Él pondría las palabras donde, en nuestras bocas. Y muchos decíamos, bueno, pues ni nos preocupamos por nada, pensamos que en el momento que íbamos a hablar, la palabra iba a brotar, iba a fluir como ríos y como estanque de agua viva y íbamos a conocer, no, pero de aquí no puede salir nada de la palabra si la palabra no está aquí. ¿Cuánto lo entendemos? Son armas, voltea con la persona que está dolido, son armas que el Padre nos ha dado y que tenemos. ¿Cómo tú y yo dices, si la palabra dice que la Biblia, su escritura, es comparada a una espada? Cuando tú y yo vamos en medio de una batalla o vamos a la guerra, ¿qué necesitamos? Una espada. ¿Qué es lo que Yeshua necesitó cuando vino Hasatán o Satanás a tentarlo? Cuando Yeshua comenzó su ministerio, ¿qué es lo que vino Satanás y le dijo? Si tú miras todo lo que hay aquí, todo te lo daré. ¿Y cómo le contestó Yeshua? Con la palabra.
porque era la Torah viva. Dice Juan capítulo 1 y dice que en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era la misma Torah? O la Torah encarnada, o la Torah viviente, si pudiéramos decir de esa manera. Yeshua. Y vemos con qué manera contestó Yeshua, a través de la palabra, por medio de la palabra. Ahora, tú y yo necesitamos, di conmigo, tener la palabra aquí adentro. Cuando vienen las adversidades, las luchas, ¿qué necesitamos para poder hacer frente en medio de las adversidades? Viene la escasez, viene la dificultad, vienen los problemas, vienen las adversidades, vienen las aflicciones. La palabra dice, por nada estén afanosos, sino antes sean conocidas vuestras peticiones delante ¿de quién? Delante de Elohim. La palabra dice que Él suplirá todo conforme a sus riquezas que en gloria. Cuando hay la adversidad, la necesidad, cuando hay la enfermedad a nuestras vidas golpeando, yo puedo creer y yo puedo confiar de que su palabra está aquí adentro, y por cuanto está aquí adentro, esa palabra va a fluir. Y cuando vienen los resultados negativos, yo puedo declarar y decir, Padre, porque tu palabra dice que por tus llagas nosotros hemos sido curados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre ti, y que por medio de ese madero tú clavaste toda acta de decretos que era en contra de nosotros. Tú clavaste toda enfermedad, y podemos declarar. ¿Cuánto lo entendemos? Porque hay algo firme donde tú y yo nos tomamos, que cuando vienen las adversidades podemos tomarlos. Padre, tu palabra dice que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en ti, porque tú has vencido al mundo. Y de eso nos tomamos, y de eso nos tomamos, de esa palabra, y hacemos firme nuestra decisión en lo que tú y yo creemos. Las luchas, las aflicciones. ¿Qué dice su palabra? Dice, por lo tanto, alegraos cuando vengan diversas pruebas. Y a veces no es difícil alegrarte, pero todo es con un propósito. Y echamos mano a esa palabra que está donde, aquí adentro en nuestros corazones. Por eso es importante leerla, escudriñarla, para que esa palabra sea guardada donde, aquí adentro. Y cuando vengan las luchas, las adversidades, ¿de dónde saldrá? De aquí de adentro. Dice, brotarán como ríos de agua. Y recordemos que agua también es su palabra. Brotarían como ríos, su palabra, de nuestras vidas, de nuestros corazones. ¿Cuántos han tenido la experiencia que muchas veces han estado hablando con una persona y de repente empiezas como un diccionario, como la Biblia andante, y dices, ¿y de dónde salió eso? De aquí. Pero no fue porque salió de aquí, porque no lo tenías, no. Fue de aquello que leíste y que guardaste y que almacenaste aquí adentro, que en el momento que menos piensas, sale. Por eso es que tenemos que tener cuidado con todo lo que tú y yo oímos, que era el punto en el que yo estaba dando ahorita. De todo lo que tú y yo oímos, tenemos que tener cuidado. ¿Sabes? Todo lo que entra aquí, cae acá. Todo lo que entra aquí, por los ojos, viene y cae acá. ¿Sabes? Nuestros ojos son como unos receptores, que son como una cámara fotográfica, que en el momento en el que tú ves algo, tomó una foto y quedó aquí. Y sabes, muchas veces cuando una persona está dentro de la pornografía, ¿por qué crees que se llevó a cabo? No fue que de la noche a la mañana la persona dijo, bueno, voy a ir y voy a ver pornografía. No, comenzó todo con una imagen que se quedó donde, grabada, puesta aquí adentro. Va, y eso el Padre lo pone en mi corazón, va y busca, indaga, y ve más, y ve más, y ve más, y se va llenando y se va llenando, de tal manera que ya el pecado de la pornografía es tan grande que ya la persona no puede salir. ¿Por qué? Porque son como lazos que lo tienen sobre la persona. Por eso cuando una persona ve algo, dice la palabra, dice que fiel abogado tenemos, ¿para quién? Con el Padre, que si pedimos perdón por nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Que cuando una persona peca,
o hizo algo, ¿qué es lo que hace? Sabes, desde el principio de todas las cosas, Yahweh ha deseado que el hombre se arrepienta de sus malos caminos y de su accionar y de su andar. Si tú miras dentro de esta parashá, en el capítulo 4 de esta parashá, tú y yo podemos mirar a Caín y Abel. A Caín y Abel tú y yo lo vemos dentro de ello. ¿Y cuál fue? Dice la palabra esa que Yahweh se agradó de la ofrenda de uno, pero no del otro. ¿Y qué fue lo que hizo Abel? Digo, ¿qué es lo que hizo Caín? Mató a su hermano. Y cuando vino Yahweh delante, dice, ¿qué fue lo que Yahweh le dijo a este hombre? No le dijo, ¿por qué mataste a tu hermano? Que le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le dijo él? Si Yahweh es omnisciente, omnipresente y conoce todas las cosas y escudriña los corazones del hombre, él lo conoce. ¿Acaso Yahweh no conocía que Caín había matado a su hermano? Sí. Pero ¿por qué Yahweh le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Porque desde el principio, aún desde la creación, Yahweh ha deseado que el corazón del hombre se arrepiente y se vuelva a él y se vuelva a sus caminos. Porque todo involucra nuestras acciones de nuestros corazones. O yo decido las cosas, o decido hacer lo bueno, o decido hacer lo malo. ¿Y qué es lo que este hombre le dijo? Dijo, yo no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Lo tengo que andar cuidando? ¿Y qué es lo que dijo Yahweh? Entonces Yahweh ya le dijo, dice, porque la sangre de tu hermano clama, llama. Yahweh le dio la oportunidad. Tú y yo no lo vemos. La palabra no lo pone de esa manera. Pero si uno lee Isaías, creo que es Isaías 1, versículo 18, y dice, ven, vengamos, platiquemos, razonemos juntos. El asunto o este asunto. ¿Qué es lo que Yahweh desea? Arreglar las cosas. Porque antes de su juicio, ¿qué es lo que dice Santiago? Dice que antes no se hará juicio que sin misericordia. Primeramente o ante todo es primeramente la misericordia de Yahweh. Ante todas las cosas. ¿Y qué es lo que dice Yahweh? Yahweh deseaba que este hombre, que Caín, pudiera confesar tal vez su pecado y decir, yo maté a mi hermano. Y tal vez Yahweh le hubiera, no dice, pero le hubiera perdonado. Porque si tú y yo vemos cuando Adán y Eva pecaron, el primer sacrificio que Yahweh hizo, o el primer sacrificio lo hizo Yahweh. Porque ¿de dónde sacaron pieles de animales para cubrirse? Porque cada vez que se presentaba un cordero o un sacrificio, era para hacer expiación ¿por quién? Por el pueblo, por los pecados del pueblo. Y el primer sacrificio, ¿quién lo hizo? Lo hizo Yahweh. O la primera expiación, ¿quién lo hizo? Lo hizo Él. Y dice la palabra que Él revela el fin con el principio. ¿Qué tuvo que hacer Yeshua? Y Yeshua tuvo que hacer el sacrificio, ¿por quién? Por nuestros pecados. Para la expiación de ¿qué? De nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por todos los del mundo entero. Vemos algo que está relacionado ahí. Por eso, brinco al siguiente punto, voltea con la persona que está a tu lado, es mucho cuidado con lo que uno oye. Tal vez los que ya somos más jóvenes, por no decir más grandes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Estoy hablando de los más jóvenes, o sea que no de la edad de nosotros los jóvenes. Pero muchas veces yo digo a los jóvenes, ten mucho cuidado con lo que tú oyes. Y aún esas no tanto los jóvenes tampoco. Uno dice, bueno, ¿qué de malo tiene que yo escuche la música del mundo? Yo sé, hay música a veces que hay, bueno, déjame decirte, la música que yo escuchaba de antes, ya no se parece nada a la que se escucha hoy en día. La de antes o la de época de antes era todavía de un amor de pareja o de un amor, de un noviazgo y cosas sanas, en cierta manera. Pero los de ahora es odio, te amo y te vuelvo a amar y te vuelvo a matar, etcétera, etcétera. ¿Y por qué uno tiene que tener cuidado? Porque lo que tú oyes cae aquí. Y de lo que hay aquí, habla la boca.
Y según de lo que tú y hablamos, así está como el corazón. Dice que el corazón alegra, hermosea el rostro. ¿Por qué a veces vive una persona con tanta amargura, con tanta desdicha, etcétera y etcétera? ¿Y por qué tanta confusión a veces entre los noviazgos y etcétera, etcétera? De que si no me habló y qué andaba haciendo, etcétera. Porque todo lo oyes. Las canciones de hoy en día no las oigo, pero las escucho donde quiera, no hace falta que las escuches, donde quiera que vas, las tienes. Y a veces es bueno prestarle la atención a lo que las palabras dicen. Porque de todo lo que hay aquí adentro, así vivimos. Y así se conduce como el ser humano. ¿Y de qué manera vive? Pensando que ya engañó, que ya faltó, etcétera, etcétera, etcétera. Porque por todo lo que es aquí adentro en el corazón. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que tú y yo oímos. El capítulo 5 nos habla de la genealogía de Adán a través de Set. El capítulo 6 nos habla acerca de los vigilantes que encuentran a las mujeres o a las hijas de los hombres que se acercaron y se llegaron a ellas y dieron lugar a una especie híbrida, podríamos decirle, una híbrida porque no eran completamente ¿qué? Humanos. Eran mitad hombre y mitad seres angelicales, vamos a llamarles de esa manera, que eran de los ángeles caídos, de los cuales dice la misma palabra, dice que dieron hijos y fueron hombres de grande renombre, y etcétera, etcétera. Pero cuando tú miras, cuando yo quiero hacer énfasis primeramente, yo te pasaba una hoja, ¿cuánto la tenemos aquí? No me olvidé de la hoja, ¿verdad? Vamos a declarar todos primero esta parte. Bereshit, en voz alta, todos juntos. Pastor, no la sé pronunciar bien, entre todos juntos se pierde, no te preocupes. Bereshit bara Elohim et Hashamain beet haaretz. Ahora si repetimos todos corridito, es Bereshit bara Elohim et Hashamain beet haaretz. En el principio, ¿qué significa esta palabra? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Quién creó? Di conmigo Elohim. Bereshit bara et Hashamain beet haaretz. Si comenzáramos, si la palabra está lo que tú y yo conocemos como el Aleph y el Tav, que en el griego conocíamos el alfa y el omega, pero eso es lo correcto es, di conmigo, Aleph y Tav. A esa palabra son 22 letras, del Aleph al Tav, se le conoce como alefato. Aleph, fato, que es del Aleph y el Tav, es la primera letra y la última letra del alefato. Vamos a llamarle el alefato, no es el alfabeto, es el alefato hebreo. Ahora, ¿quién dijo que era el Aleph y el Tav? El principio y el fin, el alfa y el omega, ¿quién lo dijo? Yeshua, ¿vamos bien hasta ahí? Yeshua dijo, porque yo soy el alfa y el omega, pero recordemos que Yeshua no era griego, sino que lo que Yeshua repitió y declaró es el Aleph y el Tav. Yo soy el Aleph, el Tav, el principio y el fin. Ahora, teniendo esto en mente, la palabra Aleph comenzaría, o comenzamos, si la palabra, la letra es Aleph, ¿por qué en el principio, tú lo puedes mirar, tú lo tienes ahí escrito en el hebreo, comenzó la segunda letra con la letra Bet? Bet, Bereshit. Si hubiera sido más lógico que en el comienzo o el principio de todas las cosas estuviera involucrado, di conmigo, la letra Aleph. Pero no está la letra Aleph, sino que lo que está en prominencia es la letra Bet. Yo te daba la hojita, si tú miras, recuerda que el hebreo se lee de tu izquierda hacia la derecha. Nosotros tenemos el nuestro, leemos de aquí para acá y el hebreo se lee de aquí para acá según donde tú estés, ¿verdad? Es al lado contrario. Y si tú miras en la primera parte, tú puedes encontrar la letra Aleph. Bueno, tú dices, bueno, pastor, ¿cuál es la letra Aleph? La letra Aleph es como una N que tú miras ahí, el puntito, esa es la Aleph. La segunda letra que tú ves es el versículo 2, es como una C,
al lado invertido, si vamos bien siguiendo ahí en la hoja, con un puntito. Y ahora, ¿con qué comienza la palabra Bereshit? Con la letra Bet. Uno puede entender, bueno, si en el principio, quien creó todas las cosas, ¿por qué no comienza la primera letra con el Aleph? Si es el principio o el comienzo. Precisamente por algo, y déjame pegarme en los apuntes. Quien representa la primera letra, ¿quién es el que creó todas las cosas? Di conmigo, Elohim. Quien creó todo es Yahweh, es Elohim. Si tú miras la letra Aleph, es una letra muda. En el hebreo se le conoce como una letra muda. Es una letra que no tiene una pronunciación, no se pronuncia la letra Aleph. Es de la misma manera como uno en nuestro vocabulario, la letra H o en el español. La letra H no se pronuncia. Tú dices humo, tú no escribes humo con U, M-O. Escribes humo como H, U, M. Se me fue la última. O, se me fue la última letra. Humo no tiene una pronunciación. De la misma manera, el Aleph o la letra Aleph en el hebreo no tiene una pronunciación. Es una letra muda. Pero que está en prominencia, dice la palabra Bereshit bara. Ahora tú encuentras dos cosas ahí juntas. Yo lo marcaba entre mis apuntes. Las primeras 3 letras que están subrayadas con un highlighter ahí azul. Y las siguientes 3, si tú miras con similitud, son las primeras 3 letras, son iguales. Es Bereshit bara. En el comienzo, ¿quién creó? Elohim. Di conmigo, quien crea. En el comienzo, quien creó todo fue Elohim. Di conmigo, el hombre no puede crear nada. ¿Sabes? El hombre no es creador de nada. Y ahorita vamos a ver algunas cosas. Dice la palabra, entonces, vamos a brincar un poquito más allá, ahí en tus notas, después de la última letra. Hay una palabra que es el Aleph, que está en color verde, son 2 letras, y luego encuentras como una N. La última letra es lo que se le conoce como la última letra del alefato, es la Tav. Ahora, al final de tú puedes encontrar, ya casi terminando, es después de las que están las 2 letras juntas, que es Bereshit, Bara, y luego encuentras una N y como un tipo F al otro lado con un palito arriba. Esa palabra es, o subráyala ahí si tú quieres, es Elohim, así se escribe Elohim. Bereshit, bara, Elohim. ¿Quién crea todas las cosas? Elohim. Ahora, el propósito, o algo que tú y yo podemos encontrar desde el principio de todas las cosas, dice la palabra, dice que Elohim es ¿qué? Es omnisciente, Él es omnipotente y Él está en todas ¿qué? Partes. Antes de que la creación fuera creada, quien hizo todas las cosas, ¿quién es? Elohim. Y Elohim es la prominencia de todas las cosas. Ahora vamos a ver algo muy importante. ¿Con qué letras se escribe Elohim? Tú lo tienes ahí. ¿Se escribe con la cuál letra? Con la Aleph. Por eso es que la Aleph no está en el comienzo, sino la letra Bet, porque Elohim está en el principio o en plano de ¿qué? De todas las cosas, quien creó y quien hace todas las cosas posibles. ¿Cuánto lo entendemos? Él es el principio de toda la creación, Él es el que hizo todas las cosas. Ahora, vamos un poquito con las notas. El propósito ya estaba ahí, el enfoque de todo, de lo quien creó todas las cosas, ¿quién es? Es Elohim. Pero no solamente Elohim creó todas las cosas, sino que Elohim, cada letra en el hebreo tiene un significado, se le llama como algo pictográfico o como una imagen. Si tú miras la letra Bet, ¿qué es lo que representa la letra Bet? ¿Qué parece? Es como algo así.
¿Sí estamos bien aquí? Es como una casa. Pero si tú miras, no es como una casa cerrada, sino que es como una casa con pared o con una puerta abierta. Sabes, en el principio de todas las cosas, Yahweh deseaba tener una casa para sí, donde él pudiera morar, donde él pudiera estar y donde él pudiera permanecer donde con su pueblo. Esto es una alusión también de lo que tú y yo podemos encontrar. Es una tienda como una abierta que se extiende para dar la bienvenida a una persona o a todos los que vendrán o entrarían en ese lugar. ¿Quiénes entrarían en ese lugar? Voltea con la persona. Ese lugar o esa puerta abierta es un lugar preparado para quién, no solamente para ellos, para el pueblo de Israel, sino a todos los que vendrían, refiriéndose a quién, a todos nosotros. Sabes, Yahweh dejó un lugar o una morada o una habitación o una puerta para que todos nosotros pudiéramos entrar. ¿Qué dijo Yeshua? Porque yo soy la puerta y nadie entra si no es por ella. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al versículo 17. Vamos rapidito, Colosenses capítulo. Colosenses 1, versículo 16 y 17. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos a leer el versículo 15 para no sacarnos ahí de contexto, para no hacer nada más lo que nos conviene. ¿Verdad? Vamos a leer el versículo 15. Dice, Él es la imagen del Elohim invisible. ¿Qué hablábamos en el principio? Bereshit bara et Hashamayim bet Haaretz. ¿Quién creó? Elohim creó. ¿Por qué la primera palabra no comienza con Elohim? No comienza con la letra Aleph, porque quien creó todas las cosas, ¿quién es? Elohim. ¿Y con quién comienza la palabra Elohim? Con la letra Aleph. ¿Qué hablábamos? La letra Aleph es una palabra muda, no tiene un significado. ¿Quién es Elohim? Dice la palabra, ¿qué dice el versículo 15? Dice, Él es la imagen del Elohim invisible. ¿Sabes? Elohim tú y yo no lo vemos. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra, dice que Elohim es espíritu. Y los que le alaban es necesario que le alaben en espíritu y en verdad. Porque Él es galardonador de aquellos de los que le buscan. ¿Cómo es que tú y yo sentimos que la presencia de Yahweh está en medio de este lugar cuando levantamos? ¿Cuántos sentimos su presencia el día de hoy? Yo te voy a ser sincero, yo no vi Elohim, pero lo sentí aquí. No lo vistes, pero lo sentiste. Porque Elohim es omnisciente y omnipresente. ¿Y sabes cuál es lo maravilloso de todo? Que es la palabra omnipresente, es que está en todos los lugares. Tú y yo estamos teniendo nuestro lugar de reunión aquí de Shabbat y tú y yo le sentimos y Él se manifestó aquí. Pero quien está reunido también allá, no sé, por cualquier parte del mundo y teniendo su reunión de Shabbat, dije, yo también sentí Elohim. Bueno, ¿y dónde estuvo Elohim? ¿Estuvo aquí? ¿Estuvo allá? ¿Por qué? Porque Él está en todas partes. Él es omnisciente y Él es omnipresente. Pero Él es ¿qué? Él es espíritu, pero no lo vemos. En el principio de la creación, Elohim ya estaba. Pero Él, quien creó todas las cosas, ¿quién fue? Fue Elohim. Ahora, vamos, ¿qué dice Colosenses 1, versículo 15, a 1:15? Dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de todas las creaciones. Vamos aquí, dice, por medio de Él, y esto habla de Yeshua, esto ya está hablando de Yeshua, ya no está hablando de Elohim. Dice, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra. Todo lo visible y todo lo invisible, ya sean tronos o dominios, principados o poderes, todo lo creado por medio de Él, todo fue creado por Él, por medio de Él, para Él. Dice, Él es, hablando de Yeshua,
antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él existen. Aleluya. Dice, y todo fue creado por Él, ya sean principados, dominios, dice la palabra que Él es la imagen del Elohim invisible. Y todas las cosas son creadas por Él y para Él. Ahora, vamos a regresar aquí a tu hojita. Ahora vamos a leerlo en el principio, en español, ¿verdad? Como lo decimos, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra, si tú sigues leyendo, parte de ello tú lo puedes leer en el capítulo 1, pero dice la palabra, ¿qué es lo que una de las cosas que Yahweh dijo? Hagamos, dentro de la parashá que tú y yo encontramos, ¿qué dijo Elohim? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Yo me puedo explicar o entender, si dijo hagamos, es que alguien más estaba ahí. ¿Sí o no? ¿Vamos entendiendo bien? Dice la palabra que en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim, y el verbo se hizo carne. ¿Sabes? Él es la imagen del Elohim invisible. Dice la palabra que Él se despojó de toda su gloria y vino que en forma de hombre. ¿Sabes por qué? Porque era necesario que Yeshua muriera para que pudiera traer redención sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, perdón. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía que haber la sangre de por medio, y la sangre que estaba de por medio para poder hacer expiación por todo el pueblo era la de un macho cabrío. Y cuando Yeshua vino y se despojó de toda su grandeza, dice la palabra, dice que cuando lo vio Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, haciendo una alusión que ahora Yeshua mismo era el Cordero que iba a ser inmolado. ¿Por quién? Por todos nosotros, para que por medio de su sangre que estaba siendo derramada pudiera hacer expiación. ¿Por quién? Por los pecados de todo el pueblo, y no solamente por los del pueblo, sino los del mundo entero. Y por medio de esos sacrificios que ahora tú y yo tenemos acceso delante de su trono. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Porque si no hubiera sido por esa sangre derramada, tú y yo no estaríamos, lo voy a decir de esa manera, no estuviéramos aquí. Estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo la vida como la vivíamos, algunos tal vez ya vivos, otros tal vez muertos por nuestras acciones, etcétera. Yo no sé, pero el simplemente hecho de que estemos aquí, ¿sabes una cosa? Es un gran milagro. Yo no sé cuánto lo podemos entender, porque la vida que llevábamos, tal vez muchos de nosotros, no daba para muchos años de vida. Pero gracias por Él, que Él nos rescató y que pagó un precio de sangre por nuestras vidas. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello, por su Hijo? Porque la hora que tú y yo vivimos, la vivimos por medio de Él. Y dice la palabra, dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Y dice la palabra, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si tú miras, yo te apunté ahí, vamos, regresa a tu hojita. Las dos letras que están ahí, por eso es lo maravilloso del hebreo. Esas dos letras que tú verás ahí subrayadas en color verde, eso significa Aleph y Tav. Pero en español tú no puedes traducir esas dos letras. Si tú lees es Bereshit en el comienzo o es en el principio. Bará, lo que tenemos ahí, la segunda parte, creó Elohim, los cielos y la tierra, pero los cielos y la tierra es Kashamain Be'et Haaretz. Pero la palabra Ed no entra en el vocabulario, o no hay una traducción de esa palabra traducido al español. ¿Sí vamos siguiendo bien hasta ahí? ¿Quién dijo que era el Aleph y el Tav? Yeshua. Y dice la palabra, leíamos en Colosenses, dice, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él existen. ¿Dónde estaba Yeshua? En el principio de la creación. La palabra Ed que tú y yo encontramos ahí en medio, dice la palabra Bereshit bara, Elohim, Ed, el Aleph, el Tav, crearon los cielos y la tierra. Y dice la palabra, dice que Él es la imagen del Elohim
invisible, y nada de lo que fue hecho, creado, si no fue por medio de quién, por medio de Él. ¿Sabes? Todo lo que Yahweh ha hecho, lo ha hecho, ¿sabes? Dice la palabra, dice que los cielos fueron creados en 6 días. Todas las cosas. Y el séptimo día reposó. Ahora, muchos hacen la alucinación. Tú y yo leemos desde el capítulo 1 y lo vemos todos, dice la palabra, que en el primer día hizo esto, el segundo día hizo esto, y el segundo es eso. Pero muchos dicen que eso no habla de días, sino que habla en años. Y dice la palabra que un día para Él es como 1000 años. O sea, no es que en un día Yahweh hizo eso, sino que habla en términos de ¿qué? De años. Por eso es que se cree que la creación son 6000 años de la creación, y 7 nos habla el día de reposo o del Shabbat del milenio o el tiempo del milenio, que nos habla de un reposo total, donde habla en el ¿qué? En el tiempo futuro, cuando Él vendrá y cuando Él reinará. Ahora, algo más interesante ahí, si tú lees todas las palabras que están ahí, del capítulo 1, son 7 palabras. Si tú las cuentas, son 7. 7 siendo la perfección de ¿quién? De Yahweh. Di conmigo, todo lo que Yahweh hizo en este mundo, lo hizo perfecto. Pero ¿sabes? Dice la palabra que todo lo que Yahweh hizo, vio que era bueno. Dice que hizo esto y vio Elohim que era bueno. Y hizo lo demás, le expandió, dice la palabra, el sol, dividió las lunas, los mares, el cielo, las estrellas y todo lo que Yahweh va haciendo, dice la palabra, dice, y vio que era bueno, y vio que era bueno. Si tú miras, y vio que era bueno. Dice, todo lo que Yahweh hizo en la creación era bueno, pero faltaba algo. Di conmigo, faltábamos tú y yo en medio de la creación de Él. Sabes, tú y yo, amados, tenemos todo lo que este mundo necesita para que tú y yo podamos ser felices. El propósito es que no hemos descubierto por lo que tú y yo fuimos creados. Que nuestra vida fue para darle loor, alabanza a aquel que todo lo merece. Sabes, el ser humano nunca va a encontrar su esencia, su significado, hasta que no encuentre el propósito de su vida. Si Yahweh todo lo que hizo, Yahweh vio que era bueno, pero lo último que Yahweh hizo, dice que puso al hombre conforme a su imagen y a su semejanza quien en la tierra, para que el hombre juzgara la tierra, hiciera las cosas. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Cambiaron el destino y el propósito que Yahweh tenía para con ellos, para poder vivir una vida color de rosa si tú quieres. Y vemos que en el momento en el que Yahweh paró todas las cosas, cuando ellos pecaron, que es lo que dijo, que salieron del jardín del Edén y vino y dice, con dolores darás ¿a quién? A luz. Y con el sudor de tu frente trabajarás y te llevarás el sustento sobre tu casa. Y vemos que esa fue, si tú quieres, la gran bendición que Adán y Eva dejaron. Que la mujer con dolores de parto y con dolores fuertes de alumbramiento daría luz, y el hombre dice que tendría que trabajar con el sudor de su frente. Pero vemos, dice la palabra, vamos al capítulo 4 de Génesis. ¿Estamos ahí? Dice, cuando Adán tuvo intimidad conyugal, dice, con su esposa Eva, ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón por parte de ¿quién? De Yahweh. En otras traducciones dice, he adquirido varón con la ayuda de ¿quién? De Yahweh. ¿Sabes? Todo lo que Yahweh hace es por medio de ¿quién? Por medio, ¿sabes? El hombre no puede crear, amados. Los hijos que tú y yo tenemos, no los hicimos nosotros. ¿Sabes? Dice la palabra, Salmo 127. Vamos a Salmo 127.
versículo 3. Dice, ciertamente los hijos son herencia ¿de quién? De Yahweh. ¿De quién son herencia? Son de Yahweh. Cuando hablamos de una herencia, déjame ponerlo de esta manera. Si yo tengo algo y digo, el día que yo no esté, esto será tu herencia. ¿De quién es? Mía. ¿Pero a quién les dejo? A mi descendencia. Y dice la palabra, dice, ciertamente herencia de Yahweh son los hijos. Porque todo lo que fue creado en este mundo y en esta tierra, dice la palabra, y todo lo que fue creado, ya sean principados, dominios, potestades, dice, todo lo que hay fue creado por Él, para Él y por medio de Él. Nosotros somos creación suya. Nuestros hijos son herencia de quién? Son herencia de Él. Y sabes, una herencia debe de cuidarse y debe de protegerse. Por eso la responsabilidad que Yahweh hace en la enseñanza y en la instrucción de quién, de los hijos para con los padres, donde dice Deuteronomio, dice, y esta palabra que yo te doy, dice, la enseñarás a todo tiempo, que cuando te cuestes, cuando te levantes por el camino, porque son herencia de Él. La responsabilidad de enseñarlos y de instruir a nuestros hijos, ¿de quién es? De nosotros. Vamos a, bueno, por el tiempo yo sé que avanza muy pronto, pero hablando simplemente del hecho, la palabra que tú y yo mirábamos en el principio de todo, la letra Bet, hablábamos o yo te daba la imagen de todo lo que Yahweh lo hizo con un propósito de establecer una casa donde Él pudiera estar, donde Él pudiera morar, donde es como una bienvenida para todos los que entrarían en Él, pero sabes, también es una alusión del pacto que Él estaría haciendo con el pueblo de Israel, cuando en el libro de Éxodo capítulo 19, dice la palabra, dice que Yahweh hizo un pacto ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Sabes, esos mandamientos que Yahweh entregó al pueblo de Israel se le conoce como la ketubá, como un contrato matrimonial. Se establece con una novia. Pero una vez que el novio se comprometía con la novia, ¿qué es lo que hacía? Una vez que el novio se comprometía, esa es la cultura hebrea, una vez que el novio se comprometía con su esposa, iba y preparaba lugar, morar ¿para quién? Para ella. Antes de establecer o de construir una casa con ladrillo, etcétera, etcétera, madera, lo primordial, lo que primero se necesita es una novia. Primeramente, en la cultura hebrea. ¿Qué es lo que hizo Yahweh? Se comprometió con el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos se le conoce como una ketubá, como un contrato matrimonial ¿para quién? Para su novia. Yahweh tenía una novia. ¿Qué es lo que necesitaba? Una casa, una habitación. ¿Qué es lo que Yahweh hizo? Construyó ¿qué? El tabernáculo, donde el pueblo pudiera estar, donde el pueblo pudiera habitar. ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Yeshua dijo, les conviene que yo me vaya, porque les dejaré que el Consolador, que son las arras del Espíritu del Ruach HaKodesh, pero quien dice la misma palabra, dice que miré y prepararé lugar ¿para quién? Para vosotros, para que donde yo estoy, el novio, ustedes la novia también estén. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Por medio de nuestra desobediencia, el hombre perdió todo lo que le correspondía. Pero ¿qué es lo que Yahweh desea hacer, establecer? Di conmigo, una novia donde Él pueda morar, construir un lugar, un tabernáculo. Y sabes, Él desea que tú y yo podamos estar ahí. Sabes, todo lo que tú y yo hacemos, ¿sabes por qué el hombre no ha entendido o no ha alcanzado la plenitud de entender el significado de la vida? Es porque aún el ser humano no ha entendido que su razón de ser y su propósito en esta vida es para Él. Porque aún todo lo que tú y yo hacemos, amados, todo lo que tú y yo logramos con nuestras manos, con el sudor, si tú quieres, de tu trabajo y todo, sabes, los logros, los éxitos, todo lo que tú y yo tenemos, sabes, no es nuestro, sino es de Él. De aquel que proveyó todos los recursos, toda la materia que se necesitaba en esta tierra para que tú y yo pudiéramos trabajarla, labrarla y poder ver el fruto
y la cosecha de ello. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando tú y yo lo entendemos y entendemos ese propósito en nuestras vidas, yo te puedo asegurar que si un día vienen las riquezas a tu casa, a tu puerta, y viene la bendición a tu vida, a tu casa, y la puedes vivir, la puedes experimentar, tus principios y tus convicciones nunca cambiarán, porque hemos entendido el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia, que aún todo lo que tú y yo logramos, nuestros éxitos, todo lo que tú y yo hacemos, es porque le pertenece a Él y no es nuestro. Porque Él es que proveyó todas las cosas. Que así como Yahweh puso al hombre para que sojuzgara la tierra, ¿sabes? Simplemente somos administradores de las cosas que Yahweh nos ha dado, pero el dueño de todo, ¿quién es? Es Él. Amén. Amén. Vamos a levantar ahí nuestras manos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu cuidado, por tu protección, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, que tú has creado, Padre Yahweh, todo lo que hay en este mundo, en esta tierra. Y que simplemente, Padre Yahweh, nos estableciste a nosotros para que gobernáramos sobre ella. Que si bien, Padre Yahweh, sabemos que Adán y Eva, Padre Yahweh, por su rebeldía, Padre, por su desobediencia, pecaron y fueron sacados de aquel lugar que tú les habías plantado. Y tu propósito, Padre Yahweh, principal era establecer una casa donde tú pudieras morar con tu pueblo, donde tú pudieras estar. Donde tú estableciste tu pacto con el pueblo de Israel, que si ellos guardaban tu pacto, ellos serían tu especial tesoro. Y este es el pacto que tú estarías estableciendo con ellos. Padre, gracias que cuando uno viene a guardar tu palabra y tus mandamientos, y eso lo venimos a entender, Padre Yahweh, hasta hace poco tiempo, que cuando uno guarda tu palabra, tus mandamientos, verdaderamente, Padre Yahweh, somos pueblo tuyo. Que si bien, Padre Yahweh, hemos venido por medio de la sangre de Yeshua, y es por tu gracia, por tu misericordia que nos salvaste, que nos rescataste, pero no es hasta cuando guardamos tu palabra, tus mandamientos, que podemos vivir la vida, Padre Yahweh, que tú nos has mandado, que tú deseas para nosotros. Que el pueblo de Israel, tú les dijiste que si ellos guardaban tus mandamientos, tu pacto, ellos serían tu especial tesoro. Y tu palabra en 1 de Juan, Padre Yahweh, capítulo 2, nos habla lo mismo. Que fuimos llamados, Padre Yahweh, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de su luz admirable. Padre, pero gracias, Padre Yahweh, que entendemos que las virtudes, Padre Yahweh, no se hablan. Las virtudes se viven. Y esas virtudes se viven cuando somos la imagen y la semejanza tuya. De que conocemos tu palabra, conocemos tu Torah y nos gobernamos y nos conducimos conforme a tus principios y a tus mandamientos sobre esta vida. Es en ese momento que somos la imagen y la semejanza tuya, Padre. Ayúdanos a poder vivir nuestras vidas de la plenitud, con la plenitud y el gozo, Padre Yahweh, que tú deseas, entendiendo que para eso fuimos llamados y que el propósito de nuestra existencia en este lugar es para darte la gloria a ti y para que te sirvamos a ti. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén.